les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia de Cristo de Benecer. Esta noche tenemos una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón con la intención de traer a mente algunas lecciones aprendidas acerca de lo que es la historia de Israel y cómo de repente también puede ser una situación interesante de analizar para identificar qué podemos nosotros aprender de ello y aplicar en nuestra Honduras. Vamos a ver el primer versículo que les traemos. En Isaías 1, 3, 9. Estamos leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Isaías 1, 3, 9 leemos: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de sus señores. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. ¿Para qué os castigaré aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa entera, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No son curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a hacer una palabra de oración. Y amado Señor Todopoderoso, bendecimos tu presencia en esta casa, Señor. Bendecimos a cada una de las personas, Señor, que están al otro lado de la pantalla, Señor, escuchando tu palabra, Señor, queriendo alimentarse y edificándose. Padre, deseamos que esta sea tu palabra, Señor, que tomes control de todo ambiente, de toda situación, Padre, para que podamos nosotros transmitir tu pensamiento, Señor, tu doctrina, Padre, lo que tú quieres para tus hijos. Te damos gracias, Señor, y te la damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros escuchamos esta palabra que es bastante dura, vamos a pensar qué es lo que estaba sucediendo en Israel, qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Porque estamos hablando de que de repente el pueblo de Israel, que es el pueblo del Señor, no se estaba comportando adecuadamente como estamos nosotros viéndolo desde la Biblia, que es el pueblo escogido, ¿verdad? Sino que realmente nosotros observamos que es un pueblo que está pasando por un momento duro de crítica, ¿verdad? Interna, un pueblo enfermo, en donde la palabra dice que la cabeza no tiene comunicación con el cuerpo, que toda la cabeza está enferma y que no se encuentra desde los pies hasta la coronilla algo que realmente esté entero. Fíjense cómo en estas palabras de introducción tengo que llevarlos a lo que es efectivamente el cuerpo, ¿verdad? Nosotros entendemos, conforme a la palabra, que el Señor Jesucristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesús. Pero transparentado esto a lo natural, podemos observar que también existe una presencia física del cuerpo y de la cabeza en cada uno de nuestros hogares y en cada una de nuestras autoridades, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, esta palabra inicial lo que nos viene a decir es que cuando se trata de la cabeza y el cuerpo, tiene que haber una correcta funcionalidad, no disfunciones, no separaciones entre el cuerpo y la cabeza, sino que efectivamente que la compostura total de todo ello, la ligazón, la relación entre las partes, entre tus diferentes funciones, sea de acuerdo a lo que la cabeza haya establecido. Nosotros llamamos una disfunción cuando efectivamente no hay un contacto entre la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Y en ese momento Israel nosotros lo estábamos viendo. En el caso de los deportistas, nosotros vemos que hay lo que llamamos funcionalidad corporal. Cuando el deportista viene y corre la carrera,
y tiene que tener completamente ordenado su cuerpo y su mente para que pueda avanzar conforme a lo que su estrategia de pensamiento le ha dado, conforme a lo que sus metas le están solicitando. En este caso, en Israel, no estaba ocurriendo eso, sino que el cuerpo y la mente estaban distorsionados. Entonces hemos visto cómo se puede pasar de lo natural a lo espiritual en lo que corresponde a cuerpo y a cabeza. En cuanto a cabeza, también podemos recordar nosotros que existen falsas cabezas, ¿verdad? Doctrinas que no corresponden a lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces podemos comprender cómo efectivamente en la iglesia y en la realidad de estos tiempos, el cuerpo muchas veces obedece a una cabeza, pero esta cabeza no le está dando los lineamientos conforme a la mente de Cristo, sino que conforme a una mente natural. En esta introducción nos da paso a la primera parte del tema, que es la intimidad con Dios. En la intimidad con Dios, bueno, nuestro tema se llama precisamente disfunciones corporales, ¿verdad? Como lo veníamos conversando. En nuestra introducción vimos que el esposo es la cabeza de la esposa, ¿verdad? Al principio, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el salvador del cuerpo. De allí que tengamos nosotros claridad de que nosotros como iglesia tenemos que estar siguiendo permanentemente el cuerpo de Cristo, la mente de Cristo. En segunda instancia, tenemos que hablar lo que es la intimidad con Dios. En Jeremías, nosotros leemos, en Jeremías 5:30 al 31, cosas horrorosas, execrables tienen lugar en este país. Los profetas profetizan mentiras, los sacerdotes enseñan con su mal ejemplo, y mi pueblo en ello se complace. Mas, ¿qué haréis cuando llegue el fin? En Jeremías estamos viendo que nuestro pueblo, el pueblo judío en ese momento, había perdido la relación de intimidad con Dios. Y eso nos lleva a pensar que efectivamente la cadena de movimientos que hacía el pueblo de Israel hacia lo que el Señor le había mandado no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Porque ocurrían cosas, dice, horrorosas, execrables, o sea que no tenían relación con lo que el Señor le había mandado. Podemos ver que en ese momento había en la tierra de Israel opresores, como lo podemos ver en Proverbios 28, 3 al 5, donde dice que había hombres perversos que oprimían a los pobres y que eso causaba una lluvia devastadora que los privaba de pan. Y también podíamos observar que dice que abandonaban la ley y daban al delincuente, ¿verdad?, en vez de darle al pobre. Esa es una situación tremenda que nosotros podemos ver no solo en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? Todavía estamos en tiempos bíblicos, pero en los tiempos pasados, ¿verdad? Sino que podemos observar que en este momento en nuestros países está ocurriendo también estas situaciones en donde se presentan opresores que vienen y en vez de darle a la viuda, al huérfano servicios, ¿verdad? Y los van protegiendo, más bien van buscando riqueza y van buscando corrupción. También podemos observar que una de las causas de la pérdida de la intimidad es un cristianismo superficial. Esto es cuando de repente nosotros como cristianos no estamos trabajando por entender adecuadamente la palabra. Podemos estarnos congregando, podemos estarnos reuniendo, pero no estamos nosotros comprendiendo la profundidad de la palabra. Entonces, en Mateo 13:7 podemos leer que dicen: otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Aquí se está refiriendo a la parábola del sembrador, en donde el Señor sembraba la semilla, pero no siempre cayó en buena tierra, sino que en algunas oportunidades cayó entre piedras y espinos. Nosotros, para ser unos cristianos que superemos lo superficial, tenemos que estar seguros de que esa semilla
está siendo bien sembrada en nosotros. Que nosotros comprendamos la palabra y la estemos escuchando, porque al escuchar nosotros vamos a incrementar nuestros niveles de fe. También podemos ver que para lograr la intimidad con Dios tenemos que superar otra situación importante, que es la carnalidad y la inmoralidad y la apostasía. Esto nos recuerda a nosotros que en los tiempos en que Israel estaba en los 40 años en el desierto, ocurrieron diferentes circunstancias de carnalidades, de inmoralidades y de apostasías, en donde incluso el pueblo que había sido liberado de Egipto quería regresar a Egipto por platos de comida y porque de repente ahí se sentían cómodos. Entonces, ¿cuál es la inmoralidad y cuál es la carnalidad que nosotros tenemos en estos tiempos? Pues precisamente que no nos estamos nosotros basando en la palabra muchas veces, sino que estamos actuando conforme a nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos. Aquí la palabra nos llama a dejar precisamente lo que es la carnalidad del ser humano y comenzar a actuar conforme a la palabra del Señor. Luego, otro elemento importante que podemos mencionar para alcanzar la intimidad con Dios es que el pueblo, después de estar, como vimos en el primer punto, bajo opresión, el pueblo se frustra y se cansa y se marcha. Consideramos que esto puede estar ocurriendo en cualquier país en donde hay opresores, no solamente autoridades, sino que también pobladores que oprimen con precios o que oprimen con otro tipo de situaciones como delincuencia a la población. La población se frustra y se va. Cuando nosotros encontramos intimidad con Dios, estamos hablando que cada uno se convierte en un prójimo y cada uno se convierte en alguien que ama a su prójimo. Eso es importante porque la palabra nos dice que debemos amar al prójimo debidamente. Dice que el pueblo se cansa también muchas veces por rebeldía, ¿verdad? Esa es otra de las circunstancias que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que el pueblo puede ser bien mandado, con una buena cabeza, que está dando las instrucciones para que se muevan conforme a la alabanza, conforme a la obediencia a la palabra, pero el pueblo también pierde la fe, pierde el deseo de orar y se va distanciando de esa intimidad con el Señor. Luego nosotros encontramos en esta palabra acerca de la intimidad que el Señor también tiene promesas para todos aquellos que en algún momento se encuentren perdidos, que se encuentren de repente lejos de la palabra del Señor. Y en Marcos 10:44 podemos leer que el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Y dice, sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Imagínense el término muchedumbre que está mencionando acá, se está refiriendo a personas que de repente no son necesariamente los hijos del Señor, sino que personas que no tienen el conocimiento, la profundidad, quizás no son ni creyentes, ¿verdad? Ni son discípulos, pero que el Señor vino a servirnos a todos. Entonces, uno de los pasos que nosotros podemos dar para atraer a las personas hacia la intimidad del Señor es atraerlos con amor y con servicio y procurar llevarlos a los pies del Señor. Otro elemento también, que es una promesa para la intimidad con el Señor, es que debemos procurar orden entre la cabeza y el cuerpo. Y eso se logra, según Proverbios 3:6, palabra de Dios para todos, cuando dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Esa es una palabra del Señor que nos edifica y nos ayuda a estar en intimidad con Él. Un segundo punto es acerca de la obediencia e intimidad. Y lo podemos encontrar en Levíticos 26, versículos 15 al 16 en la versión del oso. Y si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos,
no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros horror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Entonces, esta segunda palabra que nos llama a la obediencia y la sanidad, nos empieza explicando por medio de un versículo que efectivamente, si nosotros nos apartamos del Señor y abominamos su palabra, vamos a encontrar muchas dificultades. Pues si nosotros rompemos el pacto con el Señor, también nosotros podemos encontrar, dice, eh, también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Cuando nosotros pensamos en esta palabra, recordamos que precisamente en estos tiempos estamos viviendo lo que es el COVID-19. ¿Será que el Señor nos está hablando y nos está diciendo: demasiada gente se está apartando de mi palabra, demasiada gente se está apartando de mis mandamientos? Es muy probable que nosotros, los que somos creyentes, recibamos esta palabra, recibamos esta relación y oremos para que el Señor sane nuestra tierra. Pero aquellos que no creen, que están lejos, realmente no van a recibir ese deseo de oración y de acercarse al Señor. Y tampoco van a recibir entonces una respuesta de Dios para sus necesidades. Esto es importante porque cuando nosotros observamos que precisamente es la intimidad con el Señor, como vimos en el punto anterior, y es también la obediencia a la palabra la que nos acerca a la voluntad de Dios, a que Él conozca nuestro corazón y también nuestros anhelos y que los haga realidad. Entonces vamos a encontrar que es la forma correcta en que el Señor tiene que, puede ver en nuestro corazón y lo puede hacer realidad nuestros anhelos. Podemos ver también acerca de la codicia y la desobediencia a la cabeza, cuando estamos hablando del tema de la obediencia y la sanidad. Segunda de Reyes 5:26, observamos nosotros algo que pasó entre Giezi y Eliseo. Recordemos nosotros que en un momento vino Naamán, el sirio, y venía lleno de lepra y le pidió al profeta Eliseo que le sanara. Y el profeta Eliseo le dijo que se sumergiera 7 veces para ser sanados. Pues finalmente el sirio fue adecuadamente sanado de su lepra, y cuando el sirio le dijo a Eliseo si le podía dejar tesoros a cambio de esa sanidad, Eliseo le dijo que no podía recibirlos, que eso era una obra del Señor y que de lo que gratis recibía, pues igual gratis lo entregaba, ¿verdad? En ese momento, Giezi no pudo soportar la tentación y se fue tras el sirio y le pidió que le obsequiara parte de los vestidos y del dinero que llevaba. Esto causó que Giezi, al regresar con sus tesoros y esconderlos, se encontrara nuevamente con Eliseo, y Eliseo le llamara la atención y le dijera: yo estaba allí mientras tú hacías esto, porque le preguntó a Giezi y Giezi le mintió, le dijo: no, no he hecho nada. Pero le dijo Eliseo: sí, yo estaba allí, yo vi lo que aconteció. Entonces, finalmente, esta desobediencia provocó que el profeta Eliseo, pues, maldijera a Giezi y le causó lepra, ¿verdad? Y dice que Giezi inmediatamente se puso blanco como la nieve por la lepra y se tuvo que retirar de la presencia de Eliseo. Vemos aquí cómo hay una relación directa entre lo que es la obediencia y la sanidad. Este es un punto que nos atrae a nosotros porque muchas veces encontramos personas con enfermedades, o nosotros mismos tenemos ciertas enfermedades, y en ocasiones pues podría ser también
que el Señor nos esté llamando la atención por una situación que nosotros estemos haciendo incorrectamente, que nosotros no estemos llegando a la palabra del Señor como es debido. En este caso, bueno, la palabra dice que Jesse efectivamente fue lleno de lepra, pero también en la Biblia más adelante encontramos una puerta que nos hace pensar que Jesse pudo haber sido sanado, porque luego lo vemos pues conversando con un rey, y ningún rey se dejaba acercar a alguien que tuviera lepra. También podemos nosotros observar dentro de lo que es la obediencia y la sanidad, lo que es la codicia y la desobediencia en este caso. Que la codicia de Jesse por obtener dineros y riquezas lo alejó de la vestidura original que tenía el sacerdocio, que tenía por medio de la cobertura de Eliseo. Cuando Jesse viene y se acerca a la carreta de Naamán y le pide los vestidos, allí Jesse lo que está haciendo es cambiando la vestidura sacerdotal de bendición de nuestro Señor y colocándose las vestiduras del sirio, que venía de una tierra que era pagana, donde él creía, pero su rey no necesariamente creía en la palabra del Señor. Entonces vemos cómo la codicia es uno de los elementos que va perjudicando el que nosotros estemos en intimidad y en obediencia, y es una causa de que el cuerpo y la mente no se entiendan adecuadamente. En este caso, la cabeza es Eliseo y el cuerpo es Jesse. También pensamos que si Jesse hubiera sido obediente a la palabra del Señor, él posiblemente hubiera sido uno de los sucesores de Eliseo. Eso es algo que queda en nuestra mente y en nuestro corazón. Otro punto importante es acerca del respeto a los ministros de Dios. La obediencia nos lleva a respetar a la cabeza es Cristo, y sabemos que Cristo también es la cabeza de nuestros ministros que han sido ungidos por Él. Entonces, cuando nosotros respetamos a nuestros ministros, cuando nosotros paramos toda murmuración, cuando estamos en cobertura, en sujeción, entonces nosotros podemos hablar de que existe obediencia, y esa obediencia nos llevará también a mantener la sanidad nuestra y de nuestros familiares. En Números 12:9 leemos, entonces el furor del Señor se encendió en ellos, y estamos hablando de María y Aarón, que habían murmurado contra Moisés, porque él se había casado con una mujer etíope. Entonces dice Números 12:9, la versión del oso. Entonces el furor del Señor se encendió en ellos y se fue. Y el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Este es otro versículo donde nosotros podemos identificar que la falta de obediencia hacia un ministro y causar murmuración hacia él, un ministro del Señor, es causa de lepra, de una enfermedad. ¿Estaremos nosotros cumpliendo con nuestra sujeción con nuestros ministros? ¿Estaremos sirviendo adecuadamente de una forma sincera, sin murmura, adecuadamente conforme lo expresa el Señor? ¿Seremos nosotros un cuerpo agradable para Dios? ¿Seremos personas que estamos cumpliendo con su palabra en obediencia? Eso es importante que a raíz de estas observaciones acerca de la relación de la obediencia y sanidad, pues tengamos claro. Luego, para finalizar este punto, el Señor también nos tiene una promesa importante, y es en Levítico 26:11, siempre en la versión del oso, que dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí el Señor nos está diciendo que si nosotros nos alejamos de esos malos caminos de desobediencia, entonces Él nos va a apoyar,
nos va a dar su amor, nos va a dar su bendición para que tengamos sanidad, para que nosotros recibamos su presencia y seamos edificados conforme a su palabra. Luego nosotros tenemos el punto número 3, que se llama superar la esclavitud. Y lo encontramos en Números 14:33, cuando dice: vuestros hijos errarán por el desierto 40 años, llevando sobre sí vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos se consuman en el desierto. En este punto estamos hablando acerca de superar la esclavitud. ¿Por qué traemos a mente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y tuvo que estar 40 años más en el desierto? Porque no pudo superar su temor, no pudo superar su dependencia de Egipto, y el pueblo de Israel en ese momento no tenía la suficiente fe de lo que el Señor estaba haciendo. Ya el Señor había abierto el Mar Rojo, ya habían pasado, ya los egipcios que los perseguían habían sido ahogados con sus carretas y sus autoridades en el mar. Pero todavía el pueblo de Israel estaba sufriendo de una necesidad de volver a las costumbres de Egipto con los cuales se habían creado durante 400 años. ¿Qué es lo que sucedía? El Señor estaba sacando a su pueblo de la esclavitud, pero el pueblo de Israel se resistía, entraba en rebeldía. Y esto nos llama la atención porque el Señor nos está a nosotros dando palabra constantemente por medio de su palabra escrita, de que nosotros somos más que vencedores, que nosotros estamos en Él. Si efectivamente somos cristianos y creemos en su palabra y tenemos fe, si nosotros tenemos obediencia y estamos siempre con intimidad con el Señor, entonces vamos a superar esa esclavitud de volver a lo malo del pasado, porque eso es precisamente una costumbre. Nosotros permanentemente encontramos alrededor nuestro circunstancias que nos llevan a las costumbres de Egipcio. Recordemos una: ellos utilizaban aretes y ellos se pintaban el rostro siendo hombres, ¿verdad? Entonces, esas son costumbres de Egipto que nos separan del Señor y nos mantienen en esclavitud. También en Números 13:30 encontramos que dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla. ¿Qué más podremos en ella? Había siempre en la historia del pueblo de Israel un remanente que llamaba, que animaba, que lideraba a favor de la palabra del Señor y que creía con toda fe que efectivamente lo que el Señor les decía se podía realizar. Y en ese momento era Caleb, que igual que Josué, estaba llamando al pueblo de Israel a superar sus temores, a superar todas esas carencias de fe que en ese momento tenían y se lanzaran a luchar en contra de los pobladores de el pueblo que querían ellos tomar, ¿verdad? Entonces, en este momento que tenían que ir sobre Jericó, vituperaron y dijeron los demás espías que habían ido, dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Entonces, observamos que siempre pueden existir a nuestro alrededor circunstancias que nos pueden alejar, muros mentales que nos pueden alejar de la libertad que el Señor nos está dando, de la promesa que el Señor nos entrega para poder vivir fuera de esclavitud, y que vamos a encontrar siempre personas que nos van a estar dando una palabra contraria a ello. ¿A quién vamos a escuchar nosotros? ¿Vamos a escuchar al Señor o vamos a escuchar de repente a esas personas que están tratando de hacer lo que el pensamiento racional establece? Podemos efectivamente ver una falta de fe, una falta de confianza, un pensamiento del cuerpo, que en este caso es Israel, que no reconocen el mandato de la cabeza,
que es nuestro Señor, nuestra autoridad superior. Y nosotros en la vida del cristiano creemos que efectivamente, confiando en el Señor, vamos a vencer cualquier obstáculo. También podemos encontrar en este desarrollo que existe una promesa del Señor para cada uno de sus hijos. En Josué 24:14 leemos: ahora pues, temed al Señor y servirle con perfección y con verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales honraron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Y mal os parece servir al Señor, y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, o a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la respuesta entonces que Josué le dio a todos aquellos que en un momento temieron tomar la espada e ir en búsqueda de la conquista de lo que el Señor les había entregado. Luego tenemos un cuarto punto que es una mayordomía delegada. En Mateo 21, 33 al 35 leemos en la versión Nácar Colunga: oíd otra parábola. Un padre de familia plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos viñadores, partiéndose luego a tierras extrañas. Cuando se acercaba el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los viñadores para percibir su parte. Pero los viñadores, cogiendo a los siervos, a uno le atormentaron, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. En esta palabra, el Señor nos está recordando que todos tenemos en la posición, en la ubicación en que Él nos ha colocado, una mayordomía delegada, que somos nosotros parte de un cuerpo que tiene una cabeza que manda y nos gobierna a nosotros. Si nos sujetamos a autoridad, entonces nosotros seremos como buenos labradores que estamos trabajando sobre una tierra que efectivamente el Señor nos ha dado para cultivarla. Y los frutos efectivamente son del Señor. Pero si nosotros no somos unos buenos mayordomos, lo que va a ocurrir en la palabra, conforme a la palabra, es que nosotros no vamos a estar arando la tierra para nuestro Señor, sino que para nosotros mismos. Esto es algo que calza adecuadamente con los que somos servidores, que el Señor nos ha dado una comisión, nos ha dado una palabra, un mandato. Y ese mandato es para que nosotros trabajemos conforme al diseño que Él ha establecido, no conforme a nuestros propios intereses, nuestros propios deseos de enriquecimiento o un deseo de corrupción. Aquí la parábola nos está hablando de que el buen servidor cumple lo que el Señor le ha mandado. Dios delegó un poder, pero algunas personas del cuerpo, ¿verdad?, de Israel, o podemos hablar también de nuestros tiempos, se volvieron codiciosos y corruptos. Estos personajes tomaron todo lo que era la viña para sí y no la ofrendaron al Señor, no trabajaron conforme a la palabra del Señor. Estos viñadores, ¿verdad?, estos labradores que estaban cultivando la tierra, no entendieron que el Señor les estaba dando una oportunidad para ellos llegar a un mayor nivel de intimidad, un nivel mayor de relación con el Señor. Y entonces creyeron que lo que el Señor les había dado era de su propiedad. Y allí fue donde la codicia empezó a operar conforme a lo que también operó con Jesse. Estas personas irrespetaron la misericordia de Dios y se creyeron dueños y pensaron que nunca iba a llegar el momento el que el Señor iba a mandar a sus mayordomos
¿verdad?, a pedir precisamente que le dieran los frutos, la cosecha que se estaba obteniendo. Entonces, en esta palabra nosotros pues venimos respondiendo que el Señor nos da su palabra para que nosotros seamos efectivamente mayordomos, delegados y seamos correctos. También en esta palabra podemos encontrar pues una promesa. Dice en 2 de Corintios 7:14 en la versión del oso: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una palabra de bendición que el Señor nos está colocando a nosotros, nos está entregando para que nosotros efectivamente, si hemos fallado como mayordomos, pues nos entreguemos al Señor completamente y sirvamos con la calidad que Él desea. Luego encontramos el punto de independencia y liberación, que es en Deuteronomio 9:7, que dice: acuérdate y no te olvides que provocaste a ira al Señor, Dios tuyo, en el desierto, desde el día que saliste de Egipto hasta este lugar. Siempre has sido rebelde al Señor. Nuevamente encontramos nosotros una figura en donde la rebeldía nos llama la atención, porque esta rebeldía significa independencia del Señor. En estos días nosotros estamos teniendo los 200 años, cumpliendo 200 años de independencia. Ahora, esta independencia, ¿qué significa? ¿Significa independencia de la palabra del Señor o significa independencia de todo aquello material y dependencia del Señor? Es aquí en donde nosotros tenemos que meditar adecuadamente acerca de qué sigue luego de la independencia, de qué nos independizamos. Nosotros consideramos que la liberación es lo que realmente nosotros debemos de buscar en estos momentos, no necesariamente la independencia, a menos que sea precisamente de todo aquello material que no es lo que el Señor quiere para nosotros. Hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, nosotros hacemos diferentes pasos para convertirnos de simples creyentes en discípulos, y luego nosotros llegamos a ser servidores. Consideramos que para llegar a ser verdaderamente servidores conforme a la palabra del Señor, nosotros debemos comenzar por una cercanía con Él, entregar intimidad al Señor, estar conforme a su palabra, tener una relación de oración en lo secreto, para irnos nosotros acercando a nuestro Padre. Creo que también nosotros debemos de saber que debe existir siempre un respeto a lo que es la cabeza, que en cualquier lugar en donde nosotros nos encontremos, vamos a encontrar la necesidad de la sujeción a esa cabeza, sea que nosotros estemos en un trabajo secular o que estemos en un servicio bajo un ministerio. Nosotros debemos de estar integrados con nuestra cabeza en obediencia, y esa obediencia seguramente, conforme a la palabra del Señor, traerá sanidad para nosotros y también sanidad para nuestra casa. Si nosotros venimos y servimos adecuadamente al Señor, encontraremos que podremos superar la esclavitud, porque la esclavitud significa dependencia de lo material, dependencia de las costumbres mundanas, y el Señor lo que quiere es que precisamente dependamos completamente de Él. Esta es la palabra del Señor, que realmente nos llama en sus promesas a ser liberados, a ser mayordomos, que efectivamente lo seamos correctamente en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos y en nuestro servicio ministerial, y también como ciudadanos de la República. Nosotros finalmente, hermanos, estamos siendo llamados a tener liberación de todo aquello que nos cause una dependencia, que no sea un muro, que nos dificulte llegar a las promesas del Señor. Vamos a orar, hermanos, poniendo toda esta palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Señor, venimos entregándote a ti esta palabra, Señor, para que sepas que la hemos interiorizado, Señor,
para que conozcas que nosotros estamos procurando efectivamente ser conforme a tu palabra, Señor. Y pedimos, Señor, que conozcas cada una de nuestras inquietudes, Señor. Cada uno de aquellos muros que en este momento nos estén dificultando ser buenos servidores y ser buenos mayordomos, Señor. Y que apliques, Padre, tu misericordia y tu gracia, Padre, para que nosotros seamos liberados y tengamos sintonía perfecta entre la cabeza y el cuerpo. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.